Saludos, amigos, amigas, muchísimas bendiciones. Les habla Jonathan Valentín, autor del libro El Regreso del Rey. Súper contento, súper emocionado. Gracias por acompañarme en lo que es esta jornada de lectura con ustedes. Es un momento demasiado de brutal y estoy muy contento por eso. Así que en este video vamos a estar hablando o vamos a estar compartiendo con ustedes el capítulo 2 del libro El Regreso del Rey por su servidor Jonathan Valentín. Capítulo 2. El peso de las expectativas. Antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal, comparte el video con alguien y después que termines de ver el video, comenta cuál fue tu parte favorita del video o comenta cuál fue lo que te habló más del video. Así que sin más preámbulo, capítulo 2. El peso de las expectativas. James siempre había creído que si trabajaba lo suficiente, hacía lo correcto y trataba bien a las personas, la vida eventualmente tendría sentido. Esa creencia lo había acompañado durante la escuela, en sus primeros trabajos, en sus primeros años de adultez. La responsabilidad parecía simple entonces. Trabajas, mejoras, respetas a los demás, cumples tus compromisos y si seguías esos principios todo el tiempo suficiente, la estabilidad llegaría. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Las expectativas que recaían sobre él comenzaron a sentirse menos como una guía y más como una contradicción. El mundo no solo esperaba que los hombres crecieran, esperaba que se transformaran constantemente. A veces en versiones de sí mismo que parecían incompatibles entre sí. James notó esta tensión primero en conversaciones pequeñas, comentarios casuales, opiniones de compañeros de trabajo, publicaciones en las redes sociales que parecían inofensivas a simple vista, pero que escondían acusaciones sutiles debajo de la superficie. A los hombres se les decía que debían ser más fuertes, pero también más sensibles, que debían liderar, pero sin parecer autoritarios, que debían proveer, pero sin permitir que el trabajo definiera su identidad, que deberían expresar sus emociones, pero nunca ser emocionalmente inestables, que debían ser seguros de sí mismos, pero no intimidantes, que debían proteger, pero nunca ser agresivos. Cada expectativa parecía razonable por sí sola, pero juntas creaban algo imposible. Un hombre no podía encarnar todas esas demandas simultáneamente sin eventualmente fracturarse bajo la presión. James no resentía las expectativas. En muchos sentidos, creía que eran necesarias. Una sociedad sin expectativas rápidamente se disuelve en el caos. Los estándares forman el carácter. La responsabilidad forma la madurez. Pero las expectativas deben de ser coherentes. Cuando las expectativas se contradicen, la responsabilidad se vuelve confusa. Y la confusión debilita al hombre. James notó que muchos hombres a su alrededor respondían a esa confusión de una de dos maneras. Algunos inclinaban hacia la agresión. Si la masculinidad era constantemente criticada, ellos respondían duplicando la fuerza. Se volvían más ruidosos, más confrontativos, más desafiantes. Rechazaban completamente la crítica cultural y adoptaban una versión endurecida de la masculinidad, basada en dominación más que en disciplina. Pero la agresión no traía claridad, solo generaba más resistencia.
Otros hombres respondían en la dirección opuesta. Se retiraban. Dejaban de liderar conversaciones, dejaban de expresar opiniones firmes, evitaban responsabilidades que pudieran atraer críticas. Aprendían a moverse en silencio por la vida, cuidando no parecer demasiado seguros o demasiado firmes. Cambiaban convicción por seguridad. Pero el retraimiento tampoco traía claridad. Solo producía pasividad. James observaba ambas respuestas y no se sentía satisfecho con ninguna. La agresión era reactiva. La pasividad era deshonesta. Ninguna representaba la firmeza constante que él, en lo profundo, creía que la masculinidad debía encarnar. Mientras más reflexionaba, más comprendía que el problema quizás no era la masculinidad en sí. El problema era que la masculinidad había perdido su definición. Durante generaciones, las sociedades entendían que los hombres cargaban ciertas responsabilidades. Protegían, construían, proveían, lideraban a sus familias y cargaban con las consecuencias de sus decisiones. Estas responsabilidades no siempre se cumplían perfectamente. La historia está llena de ejemplos de hombres que abusaron de su autoridad o descuidaron sus deberes. Pero la responsabilidad en sí eran claras. En la cultura occidental moderna, esas responsabilidades no han desaparecido. Se han vuelto ambiguas. Todavía se espera que los hombres protejan a sus familias, pero la protección muchas veces se presenta como innecesaria o controladora. Todavía se espera que provean estabilidad financiera, pero la ambición a veces es criticada como algo poco saludable. Todavía se espera que lideren dentro de la estructura familiar, pero el liderazgo frecuentemente se interpreta como dominación. El rol permanece, pero el lenguaje cambió. Y ese cambio produjo incertidumbre. James comenzó a notar el impacto psicológico sutil que esta incertidumbre tenía en los hombres a su alrededor. Algunos dudaban en tomar iniciativa en sus relaciones por miedo a parecer controladores. Otros tenían dificultad para disciplinar a sus hijos por miedo a parecer duros. Algunos evitaban compromisos a largo plazo porque no tenían claridad sobre lo que realmente se esperaría de ellos dentro del matrimonio. En muchos casos, los hombres no estaban rechazando la responsabilidad. No sabían cómo cargarla. Y la incertidumbre erosiona la confianza. James comenzó a ver cómo esta incertidumbre se extendía por comunidades enteras. Muchos jóvenes entrando en la adultez carecían de modelos claros de lo que significa una masculinidad responsable. Algunos crecieron sin figuras paternas consistentes. Otros tuvieron padres presentes físicamente, pero distantes emocionalmente. Algunos aprendieron disciplina a través de la dificultad. Otros aprendieron evasión a través de la inestabilidad. Pero muy pocos aprendieron responsabilidad estructurada mediante una guía clara. El resultado fue una generación de hombres intentando construir su identidad a partir de fragmentos. Algunos fragmentos provenían de figuras en redes sociales que promovían versiones exageradas de la masculinidad basada en riqueza, estatus y dominación. Otros fragmentos veían de mensajes culturales que impulsaban a los hombres a suavizar sus ambiciones y evitar cualquier forma de firmeza. Ningún extremo ofrecía un modelo sostenible. James a menudo se preguntaba, ¿qué se suponía que debía ser un hombre joven con una guía tan contradictoria? Un hombre que entra en la adultez hoy puede escuchar dos mensajes completamente opuestos en la misma semana.
Una voz le dice que debe volverse poderoso, rico, dominante e intocable. Otra voz le dice que la masculinidad en sí es el problema y que la fuerza debe ser constantemente contenida o disculpada. Ambos mensajes distorsionan la realidad. El poder sin disciplina se convierte en tiranía. Pero la fuerza sin responsabilidad se convierte en debilidad. La masculinidad no puede sobrevivir en ninguno de los dos extremos. James comprendió que el problema no era que existieran expectativas. El problema era que las expectativas habían perdido su jerarquía. En generaciones anteriores, las responsabilidades estaban ordenadas. La primera responsabilidad de un hombre era su alineación con Dios. La segunda era el cuidado de su familia. La tercera era su contribución a la comunidad. Sus ambiciones, logros y reputación venían después. Ese orden proporcionaba estabilidad. Cuando las prioridades se disuelven, las expectativas se multiplican. El hombre comienza a perseguir aprobación en lugar de cumplir con su asignación. James podía ver lo fácil que era caer en esa trampa. La aprobación se siente bien. La responsabilidad pesa. Pero la aprobación no sostiene una vida. La responsabilidad sí. Mientras más observaba la confusión alrededor de la masculinidad, más comprendía algo inquietamente. Muchas de las presiones que los hombres sentían no provenían de enemigos, ni de la misma cultura. Una cultura incómoda, con autoridad, pero dependiendo de la responsabilidad. Una cultura que cuestiona el liderazgo, pero necesita estabilidad. Una cultura que critica la masculinidad, mientras depende de sus resultados. Se espera que los hombres carguen peso, pero rara la vez se les enseña cómo hacerlo. James comenzó a examinar su propia vida con mayor profundidad. ¿Había permitido que las expectativas lo moldearan sin cuestionar su origen? ¿Había ajustado su comportamiento simplemente para evitar críticas? ¿Había evitado ciertas responsabilidades porque el entorno cultural las hacía inciertas? Estas preguntas eran incómodas, pero necesarias. Porque si la masculinidad se forma a partir de opiniones culturales cambiantes, en lugar de convicciones firmes, entonces la inestabilidad solo continuará creciendo. Un hombre no puede construir estabilidad sobre una base que cambia cada año. Debe construir sobre algo permanente. James comenzaba a sospechar que la crisis más profunda que enfrentan los hombres no es la crítica, sino la confusión. La crítica puede enfrentarse, la confusión no. Cuando un hombre entiende claramente sus responsabilidades, la crítica pierde poder. Puede ser cuestionado, puede ser malinterpretado, pero permanece firme porque su fundamento no depende de la aprobación. Pero cuando la responsabilidad misma se vuelve difusa, incluso los hombres seguros comienzan a dudar. James empezaba a comprender que la masculinidad no necesitaba defensores más ruidosos. Necesitaba una estructura más clara. Y la estructura siempre comienza con prioridades. El mundo puede debatir indefinidamente sobre cómo debería verse la masculinidad. Pero James comprendía que la pregunta más importante era más simple. ¿De qué es responsable un hombre? Hasta que esa pregunta
no se responda con claridad, el peso de la expectativa seguirá aplastando a los hombres que intentan cargar responsabilidades sin saber cuáles realmente importan. Y cuando la responsabilidad se vuelve confusa, algo más llena el vacío: la opinión. Y la opinión cultural cambia constantemente. La responsabilidad no. James percibía que si los hombres redescubrían el orden correcto de la responsabilidad, gran parte de la confusión alrededor de la masculinidad comenzaría a desaparecer. No porque la cultura comenzaría a aprobar el liderazgo masculino, sino porque la aprobación dejaría de ser la medida. La medida sería la fidelidad. Y la fidelidad no necesita aplausos, necesita claridad. James aún no tenía todas las respuestas, pero comenzaba a ver el contorno del problema. Los hombres no están colapsando porque sean incapaces. Están colapsando porque intentan cargar expectativas que no tienen un orden claro. Y sin orden, incluso la fuerza se vuelve inestable. La pregunta que ahora enfrentaba James no era si la masculinidad aún importaba. Eso era evidente. Sino si los hombres redescubrirían las prioridades que le dan estructura a la masculinidad. Porque sin estructura, la expectativa se convierte en peso. Y el peso sin propósito termina quebrando al hombre que lo carga. Muchísimas gracias por acompañarme con este capítulo. Súper contento que estás aquí conmigo. Dale like, dale me gusta al video, suscríbete al canal, comparte este video con otra persona y comenta cuál fue tu parte favorita de este capítulo. Estamos leyendo el capítulo 2 del libro El regreso del rey. Capítulo 2, el peso de las expectativas. Tu servidor Jonathan Valentín, gracias, bendiciones y hasta la próxima. Chao.